Creé mi propia versión de la tarjeta de Hackpack, completamente impresa en 3D. La diseñé pensando en que sea idéntica a la original. No fue así. Y compatible con la mayoría de modificaciones. Todo el crédito de la idea y el diseño original es de Crunchlabs. Yo solo quiero compartir cómo creé mi propia versión, explicando el proceso, mostrando cómo funciona y haciendo que más personas puedan intentarlo por su cuenta. Este proyecto puede que sea complicado para muchas personas, ya que se utilizan herramientas como cautines, pinzas y superpegamento, aunque próximamente estaré subiendo la versión 2 que va a ser mucho más fácil de armar. Desde que se anunció el Hackpack, supe que tenía que conseguir una, así que entré a la página oficial de Crunchlabs, entré a la opción de Hackpack y sorpresa, Hackpack solo se envía a Estados Unidos, Canadá y Europa. Y mucho menos a... Está diseñado para que sea divertido y fácil de armar. Bueno, algo así. También se podrá utilizar el mismo código oficial con los distintos modos de uso y juegos, solo que con unos pequeños ajustes. Bueno, ahora sí, comencemos. Para los componentes usé este ESP32 como microcontrolador, junto con su base. Después, este control con su receptor. También utilicé dos servomotores de 360 y uno de 180. Conseguí este pack de 4 baterías AA y un adaptador. Aunque yo te recomiendo buscar uno que ya venga con el conector presoldado. Usé este kit de insertos y tornillos, cables jumper, ligas de goma, algunos dardos Nerf, yo utilicé Moscopia, y por último estos dos imanes de neodymium. Recuerda que todos los links de los componentes están en la descripción, totalmente gratis. En la tarjeta oficial de Crunchlabs se utiliza este Arduino Nano, pero yo decidí utilizar un ESP32. Es más rápido, tiene más pines, tiene Wi-Fi y Bluetooth integrado, listo para futuras modificaciones. Ahora, el receptor y los microservos son idénticos al original. En la versión original se utiliza este aro metálico e imanes pequeños en el cargador, lo que lo hace muy fácil de quitar y poner, ya que esas piezas son específicamente diseñadas para el Hackpack, no se encuentran a la venta. Entonces, utilizando dos imanes y un engranaje, pude imitar el mismo movimiento. También se utiliza una especie de base en la que se coloca el Arduino, algo como esto. Pero yo utilizaré este. Tiene un pin de voltaje, señal y negativo, puestos justo como el conector de un servomotor, haciéndolo muy fácil de conectar. Ahora crearé un prototipo para probar el código. Conectamos el ESP32 a su base. Después conectamos las 4 baterías a la base. Asegúrate que este esté apagado antes. Como mi base no tiene conector, utilicé este adaptador que se atornilla directamente a los cables.
Antes de continuar necesitamos saber lo siguiente. El receptor tiene 3 pines, señal, negativo y positivo. El cable que tenemos tiene 3 colores, negro como negativo, café como señal y rojo como positivo. Si los conectamos directamente, el módulo se quema, como ya me pasó. Pero, si lo conectamos el negro al negativo, el café a señal y el rojo al positivo, todo funciona correctamente. Entonces lo único que necesitamos hacer es voltear el cable café y el cable rojo. Como así. Recuerda que nuestra base tiene las conexiones así, no vayas a quemar nada. Recuerda, todo el diagrama está en la descripción, totalmente gratis. Ahora comprobamos que todo funciona y listo. Para el diseño 3D tuve que buscar fotos y videos en línea. Comencé modelando los componentes electrónicos para tener una referencia y comencé a modelar. Encontré los modelos oficiales de CrunchLabs en Thingiverse. Después de horas modelando, terminé con esto. Si quieren imprimir su propio logo, descarguen el archivo Barrel Prompt Cup Base. Van a Tinkercad, el cual es un programa de modelado 3D gratuito online. Seleccionan importar, suben el archivo del modelo y lo acomodan en la base. Después pueden buscar cualquier imagen o logo PNG. Yo elegí este Clipper para el ejemplo. Luego van a Convertio, suben la imagen, seleccionan la opción SVG, descargan el archivo y lo importan a Tinkercad. Ahora solo lo acomodan y seleccionan el color. Y listo, ya tienen su propio logo. Después solo seleccionan exportar como STL. Yo diseñé uno con mi logo y con el de CrunchLabs. Ahora importamos todos los modelos al laminador que usan. Yo uso Orca Slicer. Y a imprimir.
Recuerda, todos los modelos 3D los puedes encontrar en MakerWorld y en Printables. Antes de continuar, asegúrate de haber impreso todas las piezas. Lo primero que hay que hacer es cortar los extremos del adaptador. Después, con super pegamento, aseguras el servomotor 360 en su lugar y con un tornillo aseguras el adaptador. Después solo necesitas pegar con super pegamento el imán en el cargador. Si notan diferencias es porque en el último momento cambié el diseño por uno más parecido al original. Después de eso, atornillamos el servo 180 al soporte derecho. Utilizando los tornillos que venían junto con el servo. No funcionó. Así que utilicé los insertos como tuercas. Utilizando un cautín coloqué dos insertos en el soporte central y otro en el soporte derecho. Ahora, recortando otro adaptador, lo atornillamos a la base principal con dos tornillos que venían junto con los servos. Ahora, colocando otros 4 insertos en las piernas, atornillamos las 4 patas. Casi terminando, utilizamos otro inserto como separador.
Atornillamos el último servo 360. Y recortando otro adaptador lo atornillamos al engranaje y luego al servo. Aseguramos que todo encaje bien y pegamos el imán. Luego colocamos otros 4 insertos en la base y atornillamos el ESP32. Luego conectamos todos los cables para hacer la primera prueba. Pero antes, desarma el servo 180 para que al iniciar la torreta gire a su estado normal y sin apagarlo lo vuelvas a armar. Últimos detalles. Pega con super pegamento la antena y luego conecta todos los cables como en el diagrama. Luego vamos a modificar los dardos Nerf. Recórtalos a una altura de 5 centímetros y luego inserta la liga en el adaptador y al final en el dardo. Repítelo 5 veces más. Y por último, pegas la caja con baterías con silicón.
Y listo, ya tienes tu propia torreta Hackpack completamente magnético. Este es mi primer video oficial. Quisiera saber qué opinan en los comentarios. Pueden dejar cualquier sugerencia. Mark creó este kit para que sea modificable, y en el Discord oficial de Hackpack existen muchos mods, como por ejemplo este cargador de 8 dardos o este tanque, y hasta este con 4 cargadores a la vez. Así que próximamente estaré subiendo mis propias modificaciones. De verdad, muchas gracias por ver hasta el final, significa mucho para mí. No olviden suscribirse, gracias.